Buenos días, ingeniero. En este video voy a explicar un problema del libro de máquinas eléctricas de Fimbra, tema transformadores, circuitos abierto y prueba de cortocircuito. Tenemos un transformador monofásico de 20 kVA de tensión de transformación de 2000 a 200 voltios con 50 Hz. Dio el siguiente resultado de prueba. Prueba de circuito abierto, lado de baja tensión, o sea, lado primario. Tenemos 200 voltios, 1.6 amperios y 100 watts. Prueba de cortocircuito en lado de alta tensión, lado secundario. 100 voltios, 6 amperios y 300 watts. Nos pide calcular los parámetros del circuito equivalente aproximado referido a los lados de alto y baja tensión. También nos pide dibujar el circuito equivalente exacto referido al lado de baja tensión, en este caso el lado secundario, no, el lado primario. Tenemos que en la solución de la prueba del circuito abierto tenemos la siguiente fórmula. Potencia es igual al voltaje por corriente por coseno de teta. De esta fórmula despejamos coseno de teta y hallamos el ángulo teta. Lo despejamos. Tenemos coseno de teta es igual a 100. 100 en este caso vendría a ser la potencia, que son 100 watts. 200 el voltaje y 1.6 que es la corriente. Eso nos da 0,31. Luego hallamos el ángulo. El ángulo nos da igual a 71,94. Posterior a eso, hallamos el seno de ese mismo ángulo. Como ya tenemos el ángulo, solo simplemente reemplazamos en el seno, que nos da 0,95. Luego de eso, hallamos las corrientes en el núcleo central. Tenemos la corriente IC y la corriente IM. La corriente IC es igual a la corriente IE por coseno de teta. La corriente IE es la corriente excitada por el coseno de teta. Como ya tenemos el coseno de teta, que es igual a 0,31, simplemente reemplazamos. La corriente excitada es 1.6. 1.6 por 0,31 es igual a 0.5 amperios. Ahora, la corriente IM es igual a la corriente excitada por el seno de teta. Eso también es igual a 1.6 por 0,95. Como ya tenemos el ángulo o el seno de teta, ya nos da 0.5 y 1.52 amperios. Tenemos la resistencia de pérdida en el núcleo. En el núcleo tenemos el voltaje es igual a la corriente IC. Como ya tenemos la corriente IC, simplemente reemplazamos el voltaje 1, que es igual a 200 sobre 0.5. Eso nos da igual a 400 ohms. Tenemos la reactancia magnetizante, también tenemos que hallarlo. Es igual al voltaje 1 por la corriente magnetizante. Es igual a 200 sobre 1.52. Eso nos da igual a 131 ohms. También podemos hallar todo lo que hemos hallado de diferente manera. Tenemos que la resistencia es igual al voltaje 1 al cuadrado por la potencia, y eso nos da igual a 400. El voltaje en este caso sería igual 200 al cuadrado por la potencia, que es de 100 watts, y nos da 400. Ya. También podemos hallar la reactancia magnetizante. Tenemos la corriente IC es igual al voltaje sobre la resistencia en el núcleo. 200 sobre 400. Eso nos da 0.5. Tenemos aquí que el 0.5 con la corriente es igual que este 0.5. Da igual. Listo. Y para hallar la corriente magnetizante utilizamos la siguiente fórmula. Raíz de la corriente excitante al cuadrado menos la corriente IC al cuadrado. Como ya tenemos los datos, simplemente reemplazamos. La corriente excitada es igual a 1.6 al cuadrado menos la corriente IC, que es igual a 0.5. Reemplazamos, eso nos da 1.52. De la misma manera, los mismos resultados son iguales. Luego tenemos la reactancia magnetizante, lo que nos pide hallar. Tenemos que el voltaje 1 es igual a la corriente magnetizante, 200 entre 1.52. Eso también nos da 131 ohms. Luego de eso pasamos a la prueba de cortocircuito. En la impedancia de la fórmula es voltaje sobre corriente. Como ya tenemos el voltaje que es 100, la corriente que es 6, también aquí tenemos el cortocircuito, el voltaje 100, la corriente 6 amperios y la potencia 300 watts. Simplemente reemplazamos en la impedancia. 100 sobre 6 es igual a 16. La resistencia también en el corto es igual a la potencia sobre la corriente. Como tenemos que la potencia es 300, la corriente al cuadrado nos da igual a 8. Luego hallamos la reactancia. La reactancia de la misma manera. Hallamos por la impedancia al cuadrado menos la resistencia al cuadrado.
Simplemente reemplazamos todos los datos hallados. Raíz de 16 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Eso nos da igual a 13 ohmios. Nos pide hallar el circuito equivalente con los parámetros referidos al lado de baja tensión, en este caso al lado primario. Tenemos que la resistencia en el núcleo es 400 y la reactancia magnetizante es de 131 ohmios. La tensión de transformación es de 2000 a 200. En este caso sería a 10. Tenemos la resistencia en el lado de baja tensión. La resistencia es igual a 1 sobre el voltaje al cuadrado. Como ya tenemos la resistencia en H, la RH, tenemos que 1 sobre 10 al cuadrado. Eso nos da igual a 0.08 ohmios. Y de igual manera la reactancia en el lado de baja tensión. Como ya tenemos el lado de alta tensión, simplemente reemplazamos 13, ya está 13 por 1 sobre 10 al cuadrado. Eso nos da igual a 0,13 ohmios. Ahora tenemos que hallar el circuito equivalente con los parámetros referidos a la alta tensión, en este caso al lado secundario. Y como ya tenemos los datos, simplemente reemplazamos. Tenemos que la resistencia es igual a la resistencia de baja tensión por voltaje al cuadrado. Como ya tenemos que la resistencia es igual a 400 por el voltaje que tenemos aquí, está en 10, simplemente reemplazamos. 400 por 10 al cuadrado nos da igual a 40.000 ohmios. De igual manera la reactancia. 131, aquí tenemos 131 por 10 al cuadrado, nos da 13.100 ohmios. Y como son iguales, las resistencias y la reactancia en este lado son casi lo mismo. Aquí nos da 0,8, 0,8. Aquí nos da en la reactancia magnetizante también 0,13, 0,13. Posterior a eso nos pide dibujar el circuito con sus parámetros exactos referidos al lado de baja tensión, al lado primario en este caso. R' es igual a 1 medio por la resistencia de baja tensión. Eso nos da igual a 1 medio sobre 0,08. Como ya tenemos este resultado aquí, simplemente el resultado exacto sería 0.04 ohmios. R' también. En caso en la reactancia magnetizante, en el baja tensión. De igual manera, 1 medio sobre es el dato de aquí, X, la reactancia magnetizante baja, tenemos a 0,13 y eso nos da igual a 0.065 ohmios. La resistencia y la reactancia magnetizante son iguales, que 400 y 131 ohmios. Y dibujando el circuito nos da igual exacto, tenemos el siguiente resultado, 0.04 y 0,065. Todo esto es el lado primario, todo eso el lado secundario, dependiendo del circuito. Eso sería todo.